Buenas tardes. En la clase anterior vimos algunos elementos que tienen que ver con la construcción de un sistema de software, así como algunas situaciones aledañas, digamos, ¿sí? o relacionadas. Vimos también que dentro de la construcción de sistemas de software, una de las funciones o de las actividades más importantes es el análisis de requerimientos. Bien, en esta clase vamos a tocar con mayor detalle el análisis de requerimientos. Entonces, luego del proceso de la especificación de los requerimientos para un software específico, o mejor aún como parte de la construcción de dichos requerimientos, debe realizarse un análisis de estos para poder entender la envergadura de los mismos. Cuáles son realmente necesarios, cuáles son críticos, cuáles son los importantes y cuáles son aquellos requerimientos que son intrascendentes. La parte más difícil de construir un sistema es precisamente saber qué construir. Ninguna otra parte del trabajo conceptual es tan difícil como establecer los requerimientos técnicos detallados, incluyendo todas las interfaces con gente, máquinas y otros sistemas. Ninguna otra parte del trabajo afecta tanto al sistema si está mal hecha. Es decir, esta es la primera parte que tenemos que desarrollar y si esto está mal, el resto del trabajo va a estar mal o va a ser nulo, digamos, no va a servir para nada. Ninguna es tan difícil de corregir más adelante. Entonces, la tarea más importante que tenemos, o que tiene el ingeniero de software, es hacer que el cliente tenga, poder hacer con el cliente una extracción iterativa y el refinamiento de los requerimientos del producto. Todo esto, bueno, así como está escrito, es una definición de Frederick P. Brooks. Lo que quiere decir es que el análisis de los requerimientos es la parte más importante de todo el proceso. Y lo que debe lograr el analista, el ingeniero de software o el que esté al frente de esta tarea, hacer que el cliente de manera iterativa, en interacción con él, vaya logrando un refinamiento de los requerimientos que tiene, es decir, poder ir detectando exactamente cuáles son sus necesidades. Como partimos en el primer gráfico de la clase anterior, el cliente va a decir, bueno, yo quiero algo que me simplifique la vida, pero bueno, ¿qué es ese algo que te simplifique la vida? Vamos a empezar a detallar, vamos a empezar a hilar fino, a empezar a iterar sobre cada tarea, sobre cada acción que el cliente está pretendiendo que el sistema realice, bueno, y ver exactamente hasta llegar a exactamente cuál es la necesidad del cliente real y cómo eso se puede bajar al papel para dejarlo plasmado y que el resto del equipo pueda entenderlo de la forma más correcta posible, ¿sí? O sea, tratando de evitar alguna situación o alguna forma en que el resto del equipo interprete de manera distinta lo que nosotros estamos tratando de plasmar o de indicar. El lenguaje de modelado unificado o UML es un lenguaje de modelado y no un método o un proceso. El UML está compuesto por una notación muy específica y por las reglas semánticas relacionadas para la construcción de sistemas de software. El UML en sí mismo no indica ni aconseja cómo usar esa notación en el proceso del desarrollo o como parte de una metodología de diseño orientado a objetos. Lo que nos dice es qué significa cada uno de los elementos y luego, bueno, nosotros tenemos que encontrar la manera de ubicarlos para poder definir correctamente cada uno de los elementos dentro del análisis de nuestro proceso. Este lenguaje posee un conjunto de elementos o herramientas que permiten al analista o al diseñador de un software representar las funcionalidades del mismo.
de manera que dicha interpretación sea inequívoca para el cliente o las partes involucradas. Al ser un lenguaje, todos los involucrados deben conocerlo y van a interpretar que cada uno de los elementos que compone ese lenguaje tiene una única acepción, es decir, una única forma de ser utilizado, un único significado. Y entonces, al realizar toda la documentación con este lenguaje, se va a lograr que la interpretación sea inequívoca, es decir, que nadie puede interpretar cosas diferentes. ¿Qué comprende entonces este lenguaje UML? Comprende casos de uso, diagramas de actividad, de secuencia, de estados, diagramas de clases, de componentes, de despliegue, etc. Es decir, tiene un sinfín de aplicaciones para todo el abanico de necesidades en el análisis y el desarrollo de un sistema de software. Obviamente, aquí no vamos a utilizar todos los casos, es decir, no vamos a utilizar todos los elementos de notaciones y todos los posibles diagramas o gráficos que se pueden hacer, sino que nos vamos a restringir a algunos pocos, como los diagramas de caso de uso, los diagramas de trabajo o de flujo de proceso y los diagramas de actividad. Vamos a trabajar entonces en la representación funcional de los requerimientos en UML utilizando los casos de uso. Los casos de uso se presentan como un método que asiste al ingeniero o al analista de software a llevar adelante esta parte del análisis para el desarrollo de un sistema de software. Los diagramas de caso de uso documentan el comportamiento de un sistema desde la visión del usuario, es decir, que van a servir para que se pueda determinar cómo debe comportarse el sistema a partir desde cómo lo ve el usuario. De esta manera permiten determinar los requisitos funcionales del sistema, es decir, representan las funciones que un sistema puede ejecutar. La principal ventaja es la facilidad para interpretarlos, lo que hace que sean especialmente útiles en la comunicación con el cliente. Estos casos de uso se utilizan en el desarrollo de software desde 1987. Con los años se convirtieron en la base de muchos métodos diferentes y en parte integral del lenguaje de modelado unificado. Se emplean en muchos contextos y entornos diferentes y para muchos tipos distintos de equipos. Como es un estándar, es un lenguaje y por consiguiente es un estándar, todos entienden exactamente lo mismo sin importar el tamaño del equipo ni del proyecto en el que estén involucrados. De esta manera, los casos de uso pueden beneficiar tanto a equipos pequeños de desarrollo ágil que producen aplicaciones de uso intensivo, como a grandes proyectos que producen sistemas complejos e interconectados, como los sistemas corporativos, líneas de productos, sistemas en la nube, etc. El primer elemento que vamos a encontrar en un diagrama UML para caso de uso es el actor. El actor es la entidad externa al sistema que se modela y que puede interactuar con él, es decir, es un elemento que no forma parte del sistema, sino que interactúa con el sistema. Un actor puede ser una persona o un grupo de personas homogéneas, puede ser otro sistema o una máquina, es decir, cualquier elemento que pueda interactuar con el sistema. Entonces, ¿quiénes pueden interactuar con el sistema? Una persona o un grupo de personas, como decía, otro sistema o una máquina en sí misma podría interactuar dándole información al sistema a través de sensores o de movimientos de lo que fuese. Los actores son externos al sistema que se va a desarrollar. Por lo tanto, al identificarlos, estamos comenzando a delimitar el sistema y a definir su alcance. Es decir, que como los actores son externos al sistema, ya al momento de poder identificarlos y definirlos, decimos que ese es el límite de nuestro sistema. Lo que sucede a partir del actor ya no es parte del sistema. Los actores se representan con dibujos llamados stickman o hombres de palo. Un actor
es el rol que juega un objeto externo en su relación con el sistema. Y un usuario es una persona que, cuando usa el sistema, asume un rol. Así un usuario puede acceder al sistema como distintos actores. Es decir, que como el actor es el rol que juega una acción con el sistema, un usuario puede ser una persona o un conjunto de personas de la misma índole que asumen un rol en un determinado momento. Es decir, un usuario es una persona que en un momento asume el rol de ese actor y en otro momento puede asumir el rol de otro actor. Y en cada una accede al sistema con el rol de cada momento y obviamente va a poder ejecutar diferentes acciones en el sistema. Entonces acá vemos, por ejemplo, lo que yo les decía del hombre de palo. Entonces acá tenemos, este es el stickman, así se define un actor, con un dibujito del hombre de palo, y abajo el rol que va a cumplir. Y luego tenemos entonces el programa Buscaminas, con sus tres casos de uso. El caso 1 es iniciar partida, el caso 2 descubrir una casilla, es decir, cliquear en la casilla para descubrirla, y el caso 3 marcar una casilla, es decir, las que marcamos, como estas, para decir que, bueno, esas son potencialmente peligrosas en este caso, ¿no? Entonces las marcamos para luego no seleccionarlas. Y así continúa. Son los tres casos de uso que tiene este juego. ¿Y quién es el que interactúa con esos casos? El jugador. ¿Cuáles son las relaciones que pueden tener los actores? Un actor puede tener una relación con otro actor. Puede tener una relación con un caso de uso. En ese caso se llama asociación. Es decir, en este caso es un actor relacionado con un caso de uso, entonces una asociación. Cuando hay relaciones entre actores, se llama generalización o especialización. Y cuando hay relaciones entre casos de uso, se puede llamar generalización, inclusión y extensión. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el actor pintor, que puede buscar restauraciones de pinturas, y el actor arqueólogo, que puede buscar excavaciones arqueológicas. Pero tenemos un actor catalogador que puede buscar en ambas cosas, puede usar ambos casos de uso. Entonces la generalización se produce mediante la incorporación del actor catalogador. Es decir, tenemos un catalogador pintor y un catalogador arqueólogo. De esta manera entonces definimos esta generalización de catalogador como la relación con estos dos tipos de actores. Es decir, que este actor puede pintor extiende de catalogador y arqueólogo extiende de catalogador. Es decir, que arqueólogo también es un catalogador y el pintor es un catalogador. Por eso se hace la generalización de la misma forma que en los modelos de programación orientada a objetos. En el caso de la extensión, acá tenemos un ejemplo donde el actor administrador ingresa al sistema y da de alta al pintor y sale, ¿sí? Tengo el administrador, que no lo definí acá, pero bueno, ingresa, da de alta al pintor y sale. El actor administrador ingresa al sistema, asigna un pintor a una restauración y sale, ¿sí? Entonces asigna un pintor a una restauración y sale. Y el actor administrador ingresa al sistema, comienza a asignar un pintor a una restauración y se da cuenta que el pintor no existe, ¿sí? Entonces ingresa acá, se da cuenta que el pintor no existe, da de alta al pintor, desde acá da de alta al pintor y luego sale. Entonces en este caso es una extensión porque el alta de pintor luego continúa, ¿sí? Extiende de asignar pintor. En la inclusión, lo que hace el actor administrador ingresa al sistema, da de alta al pintor y sale. Y para elegir una restauración asignar a un pintor, el administrador debe realizar una búsqueda
entre todas las restauraciones posibles. En este caso esto se llama inclusión, porque esto es un otro caso de uso que se ejecuta desde adentro de este. ¿Cuáles son los principios de armado de los casos de uso? Mantenerlos simples al narrar historias, es decir, como vimos acá, tenemos casos de uso simples, o como esto, ¿no? Bien claritos y simples. Iniciar partida, descubrir una casilla, marcar una casilla. Entonces, tenemos que mantenerlos simples al narrar las historias, tenemos que entender el panorama general para luego ir hacia el detalle más particular. Entonces empezamos por acá y luego vamos ampliando. Enfocarse en el valor que ese caso de uso tiene para el usuario y para el sistema. Construir el sistema por partes. No tratar de abarcar todo, sino tratar de dividir el sistema en partes y cada uno con su conjunto de casos de uso. Esto va a permitir entregar el sistema en incrementos, es decir, que poder ir haciendo los roles o los bucles de iteración que vimos en la clase anterior para ir dando cosas al cliente para que vaya viendo y vaya probando. Y adaptarse para cubrir las necesidades del equipo. Es decir, tengo que ir viendo cómo voy reorganizando la tarea de los casos de uso para cubrir las necesidades del equipo. ¿Qué significa mantener simple narración? Los casos de uso capturan las metas del sistema. Para entender un caso de uso narramos historias. Las historias cuentan la forma de alcanzar una meta exitosamente y la forma de manejar cualquier problema que ocurra en el camino. Los casos de uso proporcionan una forma de identificar y que... ¿Esto está repetido? No. Entonces los casos de uso proporcionan una forma de identificar y capturar todas las historias diferentes, pero relacionadas de una manera simple, aunque detallada. Es decir, dentro de los casos de uso tenemos que tener todas las historias que puedan suceder en nuestro sistema. Pero de alguna manera van a tener, de alguna manera simple, van a tener que estar relacionadas, pero bien detalladas. Esto posibilita que los requisitos del sistema se capturen, compartan y entiendan fácilmente. Es esencial que nos aseguremos que las historias se capturen de una forma que las haga accionables y verificables, es decir, que se puedan ejecutar y que se pueda verificar su acción, ¿sí? Su resultado. Accionable significa que alguien pueda accionar, que pueda ejecutar esa acción o ejecutar esa historia. Siendo una historia una opción o un menú o un botón dentro del sistema, ¿no? Un caso de uso termina siendo eso. Alta de usuario. Bueno, voy alta de usuario, ¿no? Alta de pintor. ¿Cómo doy de alta a un pintor? Bueno, todo lo que lleve adentro el alta del pintor. Pero, de alguna manera, alguien tiene que poder accionar el alta de pintor. Y alguien tiene que poder verificar, o de alguna manera tenemos que poder verificar que esa alta se produjo correctamente. Para ello, un conjunto de casos de prueba acompañan cada narrativa de casos de uso para completar la descripción del mismo. Es decir, que tenemos que definir un conjunto de casos de prueba. Eso significa que tenemos que establecer los valores con los cuales queremos probar cada uno de nuestros casos de uso. Estos casos de prueba son la parte más importante de la descripción de un caso de uso, ya que a través de ellos se hacen realidad las historias y su uso puede mostrar sin ambigüedad que el sistema hace lo que supone que haga. Es decir, que con estos datos para los casos de uso podemos realizar las pruebas y verificar que todo funciona de acuerdo a lo que está esperado. Para ello tenemos que incorporar, o es deseable incorporar, datos válidos, datos inválidos y datos en los límites. Por ejemplo, si un número debe ser mayor que 0, bueno, probar con el 0, probar con el 1, probar con el menos 1. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos, en el 0 es el límite, el 1 es un dato válido y el menos 1 es un dato inválido. Cuando decimos entender el panorama general, quiere decir que si no entendemos el sistema como un todo,
va a ser imposible tomar las decisiones correctas acerca de lo que debe incluir el sistema, lo que estará por fuera, lo que costará y el beneficio que va a proporcionar. Es decir, tenemos que entender todo el conjunto, no solamente un caso de uso. Tenemos que entender todo el sistema para poder definir todas estas cuestiones. Para ello no significa capturar todos los requisitos de una sola vez. Simplemente es necesario crear algo que resuma el sistema deseado y permita entender el alcance y el progreso a nivel de sistema. ¿Se acuerda que hablábamos de la iteración progresiva? Es decir, arrancábamos con algo bien global, bien abstracto, pero que representa el sistema, y luego vamos refinando y vamos iterando y buscando cada vez mayor nivel de detalle hasta que llegamos al detalle en cada requisito. Esto dice exactamente lo mismo. Necesitamos crear algo que resuma el sistema deseado, es decir, que tenga todo el contexto global y permita entender el alcance y el progreso luego a nivel del sistema, a nivel de detalle. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de caso de uso en el principio del armado, ¿sí? Para esto es para un cliente de una empresa de telefonía. Entonces, el suscriptor que llama y el suscriptor al que llaman, ¿sí? El suscriptor puede hacer una llamada local que la recibe este suscriptor, o puede hacer una llamada a larga distancia y el suscriptor recibe una llamada de larga distancia. Entonces tenemos dos casos de uso acá, la llamada local y la llamada a larga distancia. Luego hay un sistema de facturación que debe recuperar toda la información de las llamadas para poder realizar la facturación. La información requerida para hacer la facturación, ¿no? Y el cliente, que también debe querer consultar su historial de llamadas para saber, poder controlar luego el sistema de facturación cuando nos llegue la boleta. Es importante que nos enfoquemos en el valor que el sistema prestará a los usuarios del mismo. Es decir, tenemos que ser conscientes que solo se genera valor si el sistema realmente se usa. Así que es mejor enfocarse en cómo se empleará el sistema que en las largas listas de funciones o características que ofrecerá. Muchas veces hacemos un sistema hermoso con un montón de funcionalidades y nadie usa ni el 20%. Entonces es preferible enfocarse, ¿sí? Verificar primero el valor que este sistema le va a prestar a los usuarios, o sea, cuáles son las funciones que realmente van a ser utilizadas, cuáles son los elementos más importantes, y nos vamos a enfocar en eso. Luego, si surge alguna funcionalidad que es requerida, que es importante, pero que tiene menor nivel de uso, las dejaremos para otras etapas o para hacia el final del proyecto. Entonces dice, es mejor enfocarse en cómo se empleará el sistema, o sea, cómo se va a usar, en qué se va a usar, que en largas listas de funciones o características que va a ofrecer. Porque en realidad al usuario termina no importándole aquello que no le resuelva la operatoria de su trabajo, y menos aún si no entiende de qué le están hablando. Entonces, si tenemos que enfocarnos en el valor, tenemos que ver, por ejemplo, cuál es el flujo básico para un proceso de extracción de dinero de un cajero automático. Esto sería el enfoque sobre el valor, ¿sí? El camino fácil y sencillo. Y luego también trabajaremos, de alguna manera tenemos que tener previsto, y sin olvidarnos, todos los flujos alternativos que puedan suceder. Entonces el flujo básico va a decir insertar la tarjeta, validar la tarjeta, seleccionar el retiro de efectivo, seleccionar la cuenta, confirmar la disponibilidad, retornar la tarjeta y entregar el efectivo. Dentro de todos estos pasos pueden suceder infinidad de situaciones. Por ejemplo, la tarjeta está inválida, luego de insertar o luego de validar. La cantidad que quiere ingresar el cliente no es una cantidad estándar, es decir, quiere ingresar un número distinto a las posibilidades que le ofrecemos. O le ofrecemos ingresar un número, pero no está en la disponibilidad de los billetes que hay en ese momento en el equipo.
si se requiere o no un recibo. Luego no hay fondos suficientes en el cajero, en el ATM, o no hay fondos suficientes en la cuenta. Avisar si no hay fondos suficientes y puede haber un sobregiro, es decir, trabajar en descubierto porque es cuenta corriente. Tenemos que alertar de esa situación. Se puede atascar la tarjeta, se puede atascar el efectivo. Bueno, sin fin de situaciones para un flujo básico como el que vemos ahora a la izquierda para retirar dinero. Entonces, como decíamos, la figura anterior muestra la estructura de la narrativa para el caso de uso retirar fondos de un cajero automático. El flujo básico se presenta como un conjunto de pasos simples que capturan la interacción entre los usuarios y el sistema. Los flujos alternativos identifican todas las demás formas de usar el sistema para lograr metas, como preguntar por una cantidad no estándar, cualquier facilidad opcional que se pueda ofrecer al usuario, por ejemplo entregar el recibo, y cualquier problema que pueda ocurrir en el camino, como por ejemplo que la tarjeta se atasque en la máquina. Para ello entonces tenemos que construir el sistema por partes, y aquí es donde surgen las porciones de casos de uso. Las porciones de caso de uso posibilitan que los casos de uso se dividan en piezas de tamaño apropiado para que las atienda el equipo de desarrollo. Imagine que usted es parte de un equipo pequeño que está produciendo software funcional cada 2 semanas. Un caso de uso completo es probablemente mucho para completar en un periodo de 2 semanas. Es decir, si por ejemplo, este caso de uso, si lo queremos hacer completo con todo el flujo básico más todas las alternativas, tal vez sea mucho para ejecutarlo en 2 semanas. Entonces, surge la necesidad de usar una porción de caso de uso, porque se puede dividir en una parte tan pequeña como el equipo de desarrollo lo requiera. Es decir, podemos definir que en nuestro caso de uso de extraer dinero, lo definimos en una parte que sea el flujo estándar, normal, sin problemas, y otra parte u otras partes para todos los demás controles. O bien podemos dividirlo horizontalmente y decir, bueno, la primera parte hasta el ingreso del monto a retirar con todas sus posibles validaciones y cuestiones, es una parte del caso de uso, y luego lo dividimos hasta alguna otra situación y luego la otra parte, ¿sí? Es decir, que podemos tomar un caso de uso y dividirlo en 2, 3, 4 partes o las necesarias para que esas partes quepan en un ciclo de desarrollo y se pueda mostrar al cliente. De esta manera, las porciones de caso de uso permiten que el equipo se enfoque en entregar un sistema usable, con valor tan pronto como sea posible, dejando en el camino los requisitos innecesarios. De esta manera entonces tenemos el caso de uso 1, que se entrega una porción o la primera porción en el primer incremento, en el primer cierre de entrega. Y luego en el segundo cierre se hace la segunda porción del caso de uso 1 y la primera porción del caso de uso 2. En verde. En el tercer incremento se realiza la primera porción del caso de uso 3 y la primera del caso de uso 4. Y en el cuarto incremento se entrega la segunda porción del 2, la segunda del 3 y la segunda del 4. Entonces, acá ya tenemos una versión candidata para ser desplegada con estos casos de usos completos. No necesariamente sea el sistema, sino que estos 4 casos de uso van a estar completos. Pero mientras tanto ya se les fueron entregando al cliente o al área de test porciones de esos casos de uso o de esas funcionalidades para que puedan ir probando y verificando si son lo que realmente está esperando. Cuando decimos adaptarse para cubrir las necesidades del equipo, tenemos que pensar en equipos pequeños y colaborativos que pueden tener narrativas de caso de uso muy livianas que capturen lo estrictamente necesario de las historias. Estas se pueden escribir a mano en simples tarjetas ordenadas, aunque siempre es preferible que toda la documentación esté junta. Pero también tenemos que pensar en equipos distribuidos y grandes
que pueden tener narrativas de caso de uso más detalladas y que se presenten como documentos. Es decir, de acuerdo a nuestro tipo de equipo de trabajo, podemos usar unas narrativas más detalladas o menos detalladas. Sobre todo, muchas veces si el equipo es pequeño, tenemos una interacción directa con cada uno de los desarrolladores y podemos explicarle una o varias veces lo que pretendemos de esa narración que por ahí es menos detallada. En cambio, en equipos de desarrollo grandes se complica, sobre todo si están en distintos lugares, en distintas partes del mismo edificio, en otras oficinas o en otros lugares físicos. Es preferible que ya todo esté detallado en los documentos, de manera tal de que evitar el constante volver a explicar o que haya malas interpretaciones. Depende del equipo entonces decidir si es necesario ir más allá de lo esencial, agregando detalles de una manera natural a medida que se encuentran problemas que lo esencial no puede cubrir. Entonces definimos si es necesario ir más allá de lo esencial o nos quedamos con lo esencial de arrancada y luego agregamos los detalles, o vamos desde el inicio con todos los detalles y con todas las situaciones posibles. Entonces tenemos un mapa conceptual de cómo es todo el proceso, ¿no? Los interesados son la fuente de los requisitos que se capturan como casos de uso y su alcance se maneja y se atiende como un conjunto de porción de casos de uso. Es decir, cada caso de uso es un conjunto de porciones de caso de uso. Los interesados se involucran y priorizan cada caso de uso, se comunican narrando una historia, que esta historia ayuda a identificar cada porción del caso de uso, y también en algún momento pueden solicitar cambios. Estos cambios pueden requerir una nueva historia o pueden adicionar o cambiar la porción de caso de uso. Como dice acá, entonces, cada caso de uso se explora narrando la historia que ayuda a identificar las porciones. Los requisitos se implementan en el sistema. El alcance del sistema y sus metas se modelan como un conjunto de casos de uso. Y todas las porciones de caso de uso dirigen el desarrollo del sistema. Las pruebas de validación verifican la implementación de la porción de caso de uso. Y si no hay una porción o es un caso de uso completo, esto baja acá, ¿no? Pueden verificar la calidad y la plenitud del sistema a través de las pruebas. Si encuentra un defecto, se corrige para que mejore el sistema y previene o detiene la finalización de esa porción de caso de uso hasta que se corrija. Es decir, acá ven cómo podemos narrar una historia a partir de un mapa conceptual de cómo es el manejo de los casos de uso. Para la implementación de UML no se exige la utilización de una herramienta en particular. Si bien todos los diagramas pueden ser realizados con cualquier software informático que permita la generación de los objetos específicos, existen muchas herramientas, tanto en el software libre como en el propietario, destinadas a facilitar la tarea. Como ya vimos, por ejemplo, el programa DIA tiene herramientas para lo que es UML. Tiene todos los elementos para hacer los diagramas de UML. Pero también los podemos hacer con cualquier otro software, específico o no. Podemos hacer en papel y escanearlo y pegarlo en el documento. Lo podemos hacer con los gráficos del Word. Lo podemos hacer con lo que queramos. No hay ningún problema. Pero las herramientas específicas siempre nos van a ayudar a hacerlo más fácil y más rápido. De acuerdo a la envergadura del proyecto, del nivel de detalle que se requiera alcanzar o del tamaño del equipo de desarrollo involucrado, se podrán elegir desde las más sencillas hasta las más complejas y completas. Cada una de estas herramientas propondrá sus facilidades de uso, sus formas de resolver las situaciones y sus limitaciones, pero todas respetarán las metodologías y representaciones básicas del estándar UML. Acá tenemos algunas, de la más sencilla como DIA, que es más genérica,
hasta herramientas especiales para UML como StarUML, Modelio, ArgUML, Violet AUML, UML Designer y Enterprise Architect. Cada una de estas tiene un conjunto de funcionalidades específicas con mayor o menor nivel de integración, mayor o menor nivel de detalle. Este es una herramienta paga, hay que licenciarla. La última vez que yo vi estaba solo para plataforma Windows. Todas estas están en Linux y algunas son multiplataforma. Y tienen distintos niveles de integración, como por ejemplo poder dentro de un caso de uso especificar un diagrama de actividad, un diagrama de flujo, etcétera. Enterprise Architect nos permite interactuar incluso hasta el nivel de código fuente dentro de la arquitectura del proceso.